especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Absolutamente todo nos debe interesar, no podemos soslayar, o sea, mirar por el hombro lo político, porque todo tiene que ver con eso, con decisiones políticas y administrativas, no lo dude. Bueno, y siempre traemos aquí muestras clarísimas. Esta, por ejemplo. El juzgado 17 penal municipal con función de control de garantías decidió no sancionar por desacato al alcalde de Medellín y a su secretario de Educación con 5 días de arresto, que eran conmutables en un arresto domiciliario, además de la obligación de pagar sendas multas equivalentes a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Una sanción que se producía por haber incurrido en desacato al incumplir lo ordenado en un fallo de tutela. En primera instancia, se profirió ese fallo de tutela en el año 2023, el 20 de noviembre. El juzgado 17, este mismo penal municipal con función de control de garantías, fue el que falló a favor de una maestra que estaba pidiendo que se le debía pagar, además de la seguridad social, se le debía pagar un auxilio de maternidad. Bueno, resulta que la Secretaría de Educación de Medellín el año pasado apeló y este año, el 22 de enero, el juzgado cuarto penal de circuito ratificó la sanción de tutela favorable a la maestra que ya había dado a conocer el juzgado 17 en noviembre. Entonces, así las cosas, se empezó con el dime y direte, tire y encoge, esa cosa politiquera en que se ha convertido nuestro país, que es que los culpables son los unos o culpables son los otros. En todo caso, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, salió inmediatamente a través de redes sociales a mostrar un documento en el que decía: conociendo la notificación de la sanción, nosotros procedemos a pagar lo que se le debía a la maestra. Hasta ahí llegó la cosa y pues se tomó la decisión hasta ese momento del desacato, el arresto y la multa. Pero ayer el juzgado, el mismo, el 17 penal municipal con función de garantías, dijo: no, la verdad no es necesario que se sancionen al alcalde y al secretario de Educación. Bueno, entonces esto genera de todo, suspicacias, tires y encoges desde el punto de vista político, pero nosotros aquí tenemos la información de tipo material, objetivo, con base en derecho. Primero escuchemos qué fue lo que dijo el alcalde Federico Gutiérrez cuando supo de la decisión del juzgado 17 penal con función de control de garantías de Medellín. Es que la verdad eso no tenía ni pies ni cabeza. O sea, realmente cuando tú recibes un fallo de tutela, tú tienes que tener tiempo para aplicar justamente ese fallo de tutela. Nosotros reaccionamos en menos de 2 horas. Se le habían restablecido los derechos a la mujer que fue, además, echada desde el año pasado por la anterior administración estando en embarazo. Nos llega a nosotros un fallo de tutela, el cual incumplieron ellos durante tanto tiempo, la administración anterior, y nosotros inmediatamente pagamos desde la alcaldía, en menos de 2 horas de haber llegado el fallo, se paga la licencia de maternidad. Entonces no había realmente pues por qué aplicar dicha medida, pero como nosotros siempre hemos dicho, pues acatar justamente las decisiones de la justicia. Bueno, más allá de esa cosa fastidiosa de que el culpable es este o el culpable es aquel, eso que lamentablemente ensucia tanto nuestra política, que tanto defendemos acá para que no la soslayemos, más allá de eso está lo que yo les digo, lo objetivo, en derecho. Por eso consultamos al abogado Hernando Eli Grisales, para que nos diga: oiga, tiene razón el juzgado 17 al tomar la decisión de no aplicar la sanción, lo hace bien, lo hace en derecho. Esto fue lo que nos dijo Hernando Eli Grisales. Yo ya le pagué a la peticionaria, a la accionante de esa acción de tutela, ya siempre le hemos pagado la afiliación, la seguridad social, salud, pero aquí también le estamos pagando la licencia de maternidad, que es lo que está reclamando, y que sin embargo usted no me ordenó pagarle.
en el fallo de primera instancia. Siendo así las cosas, entonces desaparecieron los motivos de la sanción. Y el Consejo de Estado, ¿qué dice? Cuando desaparece la vulneración al derecho fundamental improcedente, se hace la sanción por una elemental razón. Porque esa sanción tiene por fin castigar al que vulnera un derecho fundamental. Pero si ya usted cesó en esa vulneración improcedente, se hace la sanción. Diferente es con la sanción penal. La sanción penal tiene unos fines de prevención general, especial, particular, de retribución. Pero como aquí cesó el daño, es decir, la afectación a ese derecho fundamental que alegaba la accionante, entonces no se necesita ejecutar la sanción, porque la sanción en sí misma no era necesariamente orientada a reivindicar el derecho vulnerado. No, si ya la señora entonces se siente satisfecha en su garantía de esos derechos fundamentales, pues no se ejecuta la sanción. Entonces, en derecho, la decisión de este juzgado está ajustado. Si se pagó, se cumplió, entonces ya no hay motivo para la sanción. El abogado José Abad Zuleta también participó en la explicación del tema y él lo hace en el contexto con el cual empezamos, hombre, en este medio en el que se pretende politizar la justicia, en el que hay polarización absoluta porque hay pugnacidad de un lado hacia el otro. Aquí lo importante es, más allá de las perezosas peleas politiqueras, dice José Bazuleta, está lo que dice el derecho, José Bazuleta. La acción de tutela es un mecanismo supremamente importante, pero entonces ya vienen con el problema politiquero, esa cosa tan fastidiosa que yo creo que no nos vamos a librar nunca. Y entonces leo y escucho que es que Federico es un tramposo, que Federico no le paga a los trabajadores. Y luego vienen otros y dicen, no, es que eso es de Quintero, es que Quintero era un tramposo. Qué cosa tan aterradora, una cosa tan simple. La administración, al que le tocó la administración, cumpla. Yo creo que con lo que he escuchado de que ya se pagaron todas las obligaciones, el objeto del desacato desaparece. No sé si los abogados, me imagino que los abogados deben estar ya en alguna iniciativa en torno a esa posibilidad de que el juez entienda que ya no tiene objeto el desacato porque se cumplió lo ordenado, explicar que se trató de una administración anterior, etcétera, y volver a la calma. Y hasta ahí llega. Pero entonces nos deja otra vez la inquietud en torno a esa peleadera, como dice José Bazuleta, a esa politiquería tan fastidiosa. Bueno, por eso es que vale la pena esta invitación que nos hace para este próximo 3 de mayo el cardenal Luis José Rueda Aparicio, quien es el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Aquí oremos por la reconciliación, y la reconciliación tiene que ver con esto precisamente, en llegar a posibilidades de acercamiento. No tenemos que compartir lo mismo, no tenemos que pensar igual que el otro, pero hombre, por favor, que vivamos con un poquitico más de paz. Ojalá que así fuera. Es lo que nos pide el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia para este 3 de mayo. 3 de mayo del 2024 tendremos esta jornada profunda de oración. Los invitamos a todos ustedes, a sus familias, a todos los grupos humanos de nuestro país. Oremos por nuestra patria. Que el Señor nos muestre con su
camino de la reconciliación. Desde lo más profundo del corazón y de la conciencia viene después la posibilidad de tener actitudes de paz. Y la paz lleva al respeto a la vida, al desarrollo integral de todas las regiones de nuestro país. Usted y yo estamos convencidos de esa necesidad de orar para que nos reconciliemos. Pero consciente, porque no es de dientes para afuera, es desde el corazón. Corta para mensaje, ya regresamos. Contraloría Distrital de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno. Este miércoles 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo y pues hay convocatorias a marchar. El primero que ha hecho esa invitación es el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Algunos dicen que es una marcha en respuesta a la pasada de la oposición del 21 de abril. En todo caso, esta es tradicional, la del 1 de mayo. Por eso hemos invitado a Carlos Julio Díaz Lotero, quien es vocero de la CUT en Antioquia, para los mensajes relacionados desde el sindicalismo con los cambios sociales, con las transformaciones sociales, a que haga la invitación desde precisamente la posición de las centrales obreras, que son las protagonistas de este 1 de mayo. La reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma laboral, todo eso hizo parte de su acuerdo programático y en cierto sentido, tanto la laboral como la pensional fueron de una u otra manera discutidas con el mundo sindical. Y la laboral, además del mundo sindical, también ha hecho sus trámites en la Comisión Nacional de Concertación, donde hacen parte los empresarios, pero obviamente ha habido allí sus diferencias frente a este tema. No obstante, en su mayoría, digámoslo así, en su mayoría, las centrales obreras tienen un respaldo de estas reformas. Obviamente hay sus pequeños cambios frente a temas que de pronto el sindicalismo no respalde plenamente, como ha sido precisamente ahora en este debate de la pensional, la reducción del umbral de cotización a Colpensiones de 4 a 2,3 salarios mínimos, perdón, de 3 a 2,3. Recordemos que la propuesta programática del presidente, cuando fue elegido, él hablaba de 4 salarios mínimos pues, en el umbral de cotización. Producto de las negociaciones se presentó con 3 al Congreso y ahora se ha rebajado a 2,3. Este 2,3, si bien es cierto, es un acuerdo político, pues que le da cierta viabilidad a la propuesta. El sindicalismo obviamente no está muy conforme con ese 2,3 porque el gobierno había hablado 4, bajaron a 3 cuando presentaron y ya van en 2,3. Entonces, de todas formas, en general, el espíritu de la propuesta se respalda y están en esas discusiones frente al umbral. Pero Carlos Julio ya nos explica en Clicracia de canal.co, diario 6 a 9 de la mañana, nos habla sobre esta que es la postura de estas organizaciones sindicales y que apoyaron al presidente Gustavo Petro en torno a estas reformas y por tanto mañana estarán ahí levantando la bandera para que se cumpla con ese propósito del cambio a través de las reformas. A propósito de eso, Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior, anunció primero que no va a haber apelación a la decisión tomada de la Comisión Séptima del Senado de la República de archivar el proyecto de ley de reforma a la salud, que lo que hay que hacer es concertar políticamente con los congresistas. El gobierno construye un acuerdo, incluso lo puede comenzar a construir por fuera del Congreso. Ha hablado con la CPS, ha hablado con distintos sectores y eso da como resultado un texto, pero la concertación política se hace en el Congreso. Por eso estamos aquí. Nosotros traemos propuestas, el Congreso toma decisiones. Lo que estamos intentando precisamente en el espacio de la plenaria del Senado es sentarnos con aquellos congresistas que tuvieron una visión distinta de lo que era nuestro proyecto, que lo negaron,
para avanzar en un acuerdo lo más amplio posible. Si tenemos ese acuerdo, evidentemente ese proyecto va a tener un avance mucho más rápido, de manera que nosotros respetamos el espacio de concertación en el Congreso y así como hablamos con sectores por fuera del Congreso, evidentemente tenemos que dar la concertación en el Congreso. Y espera que con mensaje de urgencia el proyecto de ley de reforma a la salud sea discutido a partir del 20 de julio, cuando empiece la próxima legislatura. Y hablando de marchas, pues parece que sí hay un eco de lo que pasó el 21 de abril, o sea, el llamado de atención al gobierno para que escuche a los que están verticalmente opuestos, que son los de la oposición, al proyecto de reforma a la salud. Dice Luis Fernando Velasco que vienen con intención de escuchar a esos sectores, porque ojalá esos sectores también escuchen la propuesta del gobierno. Luis Fernando Velasco. Cuando se hundió la reforma a la salud, todos los congresistas dijeron, se necesita una reforma a la salud. Bueno, si se necesita, construyémosla. Yo creo que hay un ambiente de querer construirla, no va a ser fácil. Hay sectores que su modelo de reforma a la salud evidentemente es muy distinto al que piensa el gobierno. Probablemente con ellos va a ser difícil una concertación, pero escucharemos sus observaciones porque incluso con quienes tenemos diferencias más grandes, en algún punto podemos encontrarnos. Pero bueno, la idea es lo que el país estaba pidiendo. Sentémonos todos, hablemos todos y tratemos de traer algo lo más armado posible. Permiso. No es fácil, pero si hay argumentos, si hay respeto, hay responsabilidad política, pues se puede llegar a algún acuerdo. Y dejan de fastidiar con la política como lo están haciendo ahora, que no es política, es politiquería. Ya regresamos. El alcalde de Sabaneta del Cruz está comprometido con la seguridad de este municipio del sur del Valle de Aburrá. En este video en el que cuenta cómo le hacen seguimiento a un par de ladrones, porque ladrones son, porque los ubicaron por las cámaras hurtando, cómo los persiguen y cómo no los dejan salir de la ciudad hasta que los capturan. Aquí está. Quiero destacar nuevamente el accionar de nuestra Policía Nacional, de nuestra Secretaría de Seguridad, nuestra Central de Monitoreo y nuestros agentes de tránsito. El día de ayer, de manera articulada, trabajaron para darle captura a 2 delincuentes que se movilizaban en una motocicleta sin placas en nuestro territorio. La Policía Nacional logra la captura de 2 sujetos que momentos antes habían cometido un hurto de celular. Los cuadrantes se activan gracias a la información oportuna de la comunidad, quienes por medio de herramientas tecnológicas, como es la utilización de las comunidades activas, alertan al cuadrante, alertan a la central del monitoreo. Se desarrolla un seguimiento por cámaras y estos bandidos son interceptados en la avenida Las Vegas. Es de aclarar que estos sujetos habían cometido varios hechos delictivos tiempo atrás. Logramos reducirlos, logramos capturarlos y ponerlos a disposición de la justicia. Y con esto le volvemos y le damos un mensaje a los delincuentes que estén pensando en venir a nuestro territorio a hacer daño. Y es que nuestra institucionalidad está trabajando de manera articulada, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que tenemos hoy todas las cámaras de nuestra central de monitoreo, grabando en tiempo real a todos aquellos que quieran hacer daños en nuestro territorio. Los vamos a capturar, los vamos a llevar ante la justicia y vamos a actuar con vehemencia ante todos aquellos delincuentes que vengan a esta ciudad y pretendan hacerle daño a nuestra gente. Invitamos a toda la comunidad a continuar articulándose con la Policía Nacional, la Alcaldía de Sabaneta, para obtener estos resultados y mantener a Sabaneta segura. Con esta convicción es posible reducir los índices de criminalidad en estos municipios. Bueno, en Itagüí también. El alcalde Diego Torres está muy satisfecho porque ayer, ante un juez de control de garantías, el padrastro de 21 años que golpeó a un niño de 3 añitos y lo aporrió tremendo, tanto que lo mandó a urgencias de la León 13,
En ese juzgado se le dictó medida de aseguramiento y esto satisface mucho al alcalde Diego Torres. Comunidad de Itagüí, tras las rejas acaba de quedar la persona que presuntamente agredió al menor de edad. En la ciudad de Itagüí protegemos los niños. Un mensaje contundente a toda la comunidad. Ayúdenme a visibilizar estos casos. A los niños hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Que esto no se vuelva a repetir. Gracias por tanto apoyo. La justicia está obrando conforme a la ley. Estaremos atentos a lo que ocurra en la audiencia de juicio oral. Un abrazo y vamos con toda. Bueno, el senador Nicolás Albeiro Echeverría Barral le solicitó al gerente de EPM, John Maya, que considere la petición unánime de los alcaldes del oriente antioqueño, allí donde están todos los embalses que nutren a EPM, de no tercerizar los proyectos de compensación social. El senador conservador le pide al gerente que escuche a los mandatarios locales que llevan 10 años pidiéndoles a los directivos de la empresa que les permita ejecutar a ellos directamente los recursos de la compensación que les corresponde por ser socios en la generación de energía, porque esto que ustedes están viendo es lo que es la realidad. Los alcaldes de Guatapé, El Peñol, Alejandría, San Rafael, San Carlos, Concepción, Granada y San Vicente le piden a EPM, hombre, no somos nosotros y no organizaciones diferentes a nosotros los que debemos ejecutar esas compensaciones sociales que además comprenden una muy buena cantidad de plata. Tengan entendido que nosotros producimos o generamos más de 1 millón de megavatios al año y les están pagando a estos municipios del oriente antioqueño que ponen toda esta agua con la inequidad que representa que sean los terceros los que se beneficien con la compensación social. Esperemos que lo que haya pedido el senador Nicolás Albeiro Echeverría esta vez sí sea escuchado por el gerente de EPM. Por otro lado, EPM inicia el programa de incentivos del uso eficiente de la energía, establecido por resolución 101-042 del 2024 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que comenzará a aplicarse para los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de EPM en las facturas generadas a partir del 18 de junio. Esto quiere decir que el que ahorre va a tener unos incentivos, le va a venir en próximas facturas una reducción, pero los que no ahorren y al contrario gasten más, van a tener incrementos. Por ejemplo, los estatus 1, 2 y 3 que gasten más, se les va a cobrar un 30% adicional. Estatus 4, 5 y 6 que gasten más energía, se les va a cobrar un 50% adicional de la tarifa, del valor de la tarifa por cada kilovatio hora. Y para los sectores comerciales e industriales se va a cobrar el doble del valor de la tarifa de cada kilovatio hora. Así que ahorrar y ganar o a perder mucha plata. Vamos a ver qué es lo que dice Gisette Paola Silva Rojas. Ella es la jefe encargada de la unidad de transacción comercial de energía EPM sobre ese tema. La Comisión de Regulación de Energía y Gas, mediante la resolución CREC 101-042 del 2024, motiva a todos los usuarios a hacer uso responsable de la energía. Para ello, se está determinando una meta individual que será aplicada para cada uno de los usuarios. Sí, señor, la medida se implementó para también aumentar los niveles de embalses. La medida está dentro de 6 meses, pero la misma Comisión de Regulación de Energía y Gas, mediante los comisionados expertos, son los que determinarán hasta qué tiempo. Actualmente la resolución está hasta 6 meses, prorrogable 6 meses. La invitación es hacer uso responsable de la energía. Bueno, me despido haciéndole eco a la invitación que hace el episcopado a orar este 3 de mayo, a orar por la reconciliación, pero no de dientes para afuera, no reconciliación de dientes para afuera, sino con el corazón. A ver si se acaba esa peleadera tan aburridora, esa polarización tan aburridora que estamos viviendo en este país, donde medio país odia a otro medio país. Aterrador. A orar. Gracias. Chao.